Hola a todos, soy Miguel Zorita y hoy nos hemos desplazado al epicentro del barrio de las Letras. En este famoso barrio de Huertas convivieron Francisco Quevedo, el propio Miguel de Cervantes, Lope de Vega o incluso Calderón de la Barca. Todos estos son grandes insignes escritores de nuestra ciudad. Sin embargo, ¿a cuántas escritoras madrileñas conocéis? El mundo de las escritoras y de las intelectuales en general está muy vinculado con el mundo de la universidad. Por eso nos hemos trasladado aquí, a la calle del Pez, donde nos encontramos esta famosa escultura. Cuando Antonio Santín realizó esta escultura, titulada Tras Julia, se colocó aquí en el año 2003. Desde entonces ha generado cierta leyenda e incluso en la página web de este escultor se vino a aclarar que era un homenaje a las estudiantes. En este mismo enclave tiene mucho sentido porque nos encontramos en las inmediaciones de la antigua Universidad Central, una universidad que tiene mucha relación con las mujeres intelectuales de Madrid, no exactamente madrileñas, pero sí con esas limitaciones que en ese siglo XIX tenían las mujeres para alcanzar, pues bueno, altos estudios. En este caso, una de las anécdotas más conocidas entre la Universidad Central y las mujeres la protagonizó Concepción Arenal, una joven gallega que se había trasladado a la capital, digamos que en cierto sentido para satisfacer sus intereses culturales, unos intereses que le llevaron incluso a reformar el Código Penal, una nueva visión más humanista de los centros penitenciarios que se reformó y que cundió por toda España. Sin embargo, a pesar del enorme interés que tiene Concepción Arenal, como otras tantas mujeres que vivieron incluso en las inmediaciones de donde nos encontramos, nos vamos a ceñir solamente a las escritoras nacidas en Madrid, que como veremos no son pocas y despiertan un enorme interés hacia nuestra propia ciudad. El barrio de Huertas tiene edificios completamente emblemáticos vinculados con la literatura, como es este, el convento de las Trinitarias, donde reposan los restos de Miguel de Cervantes. Sin embargo, hay otras historias eclipsadas por estas de la literatura oficial que merece mucho la pena conocer, como es el caso de la madre superiora de este convento, una monja que tiene una historia literaria fascinante a sus espaldas. Sor Marcela de San Félix, una mujer que profesa como religiosa en las Trinitarias, pero que originalmente, por supuesto, no se llamaba Sor Marcela de San Félix, sino que tenía un nombre civil que luego cambiaría al profesar en el convento, que era Marcela de la Vega y Luján. Ese sobrenombre como religiosa de San Félix y ese apellido real de la Vega nos dan algunas pistas de dónde podría provenir la vocación religiosa o más bien literaria de esta mujer, porque hablamos de la hija de Félix Lope de Vega. Esta religiosa, que como os digo había profesado como novicia en este convento, había nacido en el año 1605 en Toledo. Allí había nacido fruto de las relaciones extramatrimoniales de su padre, con Micaela de Luján, una de sus múltiples amantes, en el caso de Micaela de Luján en la ciudad de Toledo, pero que también tuvo muchas en Madrid. De Marcela sabemos que con 15 años ya escribía algunos versos, de hecho su padre le dedica algunas obras con esa misma edad. Incluso otros escritores también empiezan a apreciar en aquella adolescente serias dotes literarias. Lo curioso además y lo singular de esta mujer es que llegó a escribir más de 560 páginas dedicadas a versos, a, bueno, obras literarias en definitiva, que afortunadamente se conservan en la Real Academia de la Lengua, donde guardan con muchísimo celo una de las copias de ese manuscrito. Lo que sí sabemos, y es digno de lamentarse, es haber perdido una biografía, una autobiografía que Sor Marcela escribió de sí misma, contando una serie de peripecias vitales que hoy serían un documento realmente valiosísimo. También sabemos algunas pistas de esta mujer que, como os digo, se desvanece un poco en la historia gracias al archivo conventual de este edificio de las Trinitarias, porque allí se guardan algunos detalles como, por ejemplo, la vinculación que tenía con otro monje trinitario, un tal Fray Luis de la Madre de Dios, que también acudía en determinadas ocasiones a este convento para charlar con Sor Marcela de San Félix. Ese personaje, Fray Luis de la Madre de Dios, guarda una relación muy especial con Sor Marcela de San Félix. Para descubrirlo nos vamos a desplazar unos metros a otro enclave fundamental en la vida de esta religiosa y escritora al mismo tiempo,
porque gracias a los versos satíricos de otro enemigo de su padre, de Góngora, sabemos quién se escondía detrás de la personalidad de Fray Luis de la Madre de Dios. Algunos malpensados podrían interpretar que esa relación de Sor Marcela con Fray Luis iba más allá de lo religioso, pero en realidad sí que lo iba, pero no en el ámbito sentimental, por ejemplo, sino que era en realidad su hermanastro, porque gracias a esos versos que os decía de Góngora sabemos que Fray Luis de la Madre de Dios era hijo ilegítimo del propio Lope de Vega. Aunque Sor Marcela de San Félix no había nacido exactamente en Madrid, era toledana, tendríamos que hablar de otras escritoras puramente madrileñas en ese mismo siglo de oro, y aunque no son tan conocidas, merecen mucho la pena ser recuperadas de nuestra historia. Para eso nos vamos a desplazar a un lugar clave en la historia del barrio de las Letras, a la iglesia de San Sebastián. Si hablamos de la iglesia de San Sebastián y venimos de hablar de la historia de Sor Marcela de San Félix, es inevitable mencionar un episodio que ocurrió por estas mismas calles. Cuando su padre, Lope de Vega, fallece, ella ya había profesado como monja de clausura, jamás en su vida volvería a salir del convento. Por eso, cuando la comitiva fúnebre va desplazando los restos de Lope de Vega a la iglesia de San Sebastián, desvían el recorrido para que su hija pueda despedirse de su padre en un último adiós. Por eso pasan precisamente por las puertas del convento de las Trinitarias. La iglesia de San Sebastián cuenta con uno de los mejores archivos parroquiales de nuestra ciudad. En sus páginas encontraremos actas de bautismo, de matrimonio, de defunción de los personajes más emblemáticos de la capital. De hecho, en su entrada vemos a día de hoy unas placas que conmemoran, las figuras más célebres que pasaron por este templo. Curiosamente hay un nombre que falta. En esas placas debería estar con letras de oro una niña bautizada en esta iglesia el 12 de septiembre de 1590. Esa niña era María de Zayas, una de las mejores escritoras del siglo de oro y, en cierto sentido, autora también de las primeras novelas de terror en España. Ella había escrito un libro, Novelas ejemplares y amorosas, donde la temática fundamental era el desengaño amoroso. En esos desengaños amorosos se denunciaban las continuas injusticias que sufrían muchas mujeres por parte de los hombres y por parte de la sociedad en general. Y una de ellas nos relata la historia de una mujer que, por un pecado que no había cometido, es obligada a cumplir la penitencia de tinieblas, es decir, a vivir emparedada. Cuando esta mujer, después de los años, consigue recuperar su libertad, es prácticamente irreconocible por todo el mundo, incluso más aún cuando se descubre la injusticia que se ha cometido con ella. Ella ya aparece prácticamente ciega, completamente deformada, con una piel irreconocible. En definitiva, como os digo, podríamos considerar a María Zayas como una pionera de la literatura de terror. Y también, si hablamos de la biografía de María de Zayas, es importante tener en cuenta un detalle fundamental, como fue el oficio de su padre. Su padre había sido mayordomo del conde de Lemos. El conde de Lemos, a su vez, había sido nombrado virrey de Nápoles, y cuando ostenta este cargo crea una comisión de intelectuales para que viajen con él a Italia, capitaneados en cierto sentido por los hermanos Argensola. Es en ese momento cuando se hace una especie de casting de los intelectuales de la época y queda fuera uno de los que en aquel entonces no se consideraba muy importante, como era Miguel de Cervantes. Curiosamente, quien sí va a ese viaje, por puro oficio de su padre, es María de Zayas, que al ser hija del mayordomo tiene que viajar inevitablemente a Nápoles. Es allí cuando se empieza a rodear de toda esa intelectualidad por la que se hubiese muerto de envidia el propio Miguel de Cervantes. Es en ese momento cuando empieza a surgir la figura literaria de María de Zayas, una mujer, como os digo, no muy conocida, pero que nos sirve de inicio para conocer a otras tantas escritoras madrileñas que deberían aparecer con letras de oro en la literatura española. Afortunadamente, este olvido ha sido reparado en los últimos años, cuando en la calle Huerta se ha colocado una placa conmemorativa a María Zayas, así como una frase de su célebre obra en el pavimento de esta principal arteria del barrio de las Letras de Madrid. Del barrio de Huertas nos desplazamos ahora al barrio de Chueca y de ese siglo de oro nos trasladamos en el tiempo hasta la Ilustración.
Es aquí cuando nos encontramos en nuestra ciudad a figuras tan insignes como el propio Jovellanos, Moratín, otros tantos, pero también tendríamos que hablar de mujeres literarias. En este caso hablamos de Inés Joyes Blake. Estos apellidos tan singulares nos harían pensar en que realmente no fue madrileña, pero sí que lo fue, nació aquí, en la calle del Clavel, en ese siglo XVIII. Y esos apellidos tan característicos, de lo que sí que nos hablan es de sus orígenes familiares, porque en realidad estamos hablando de una familia de inmigrantes irlandeses. En realidad ese apellido de Joyes, como se tradujo al castellano, es una mala interpretación del apellido Joyce, y Blake, por supuesto, también nos hace referencia a esos apellidos británicos. Esta mujer, como os decía, había sido hija de banqueros y de unos banqueros bien posicionados en ese siglo XVIII en Madrid. Ella, sin embargo, empieza a decantarse por el mundo de las letras, aunque también ayudará a su familia al mundo de las finanzas. Lo que sí que sabemos es que fue traductora de Samuel Johnson con el libro, por ejemplo, del Rey de Abisinia. Un libro que curiosamente dedicó a María Josefa Pimentel, la duquesa de Osuna, una gran intelectual también de la época y una gran mecenas. Fue mecenas de Goya, pero como vemos también de mujeres escritoras. Lo que llama también la atención de esa traducción que hizo del inglés al castellano es que incorporó una apología en defensa de las mujeres, una pieza muy breve dentro de este libro que dedicó curiosamente a sus hijas y donde hace alegatos realmente significativos de las injusticias a las que se estaba sometiendo a las mujeres en ese siglo XVIII. Hijas mías, no puedo sufrir con paciencia el ridículo papel que generalmente hacemos las mujeres en el mundo, unas veces idolatradas como deidades y otras despreciadas aún de hombres que tienen fama de sabios. Somos queridas, aborrecidas, alabadas, vituperadas, celebradas, respetadas, despreciadas y censuradas. El más ceñudo filósofo suele alegrarse al ver una mujer hermosa, y el más despreciable pisaverde, después que se ha estado esmerando en atraerse la atención de un concurso de damas, sale de allí y a todas, una por una, la ridiculiza. Nos encontramos ahora en las inmediaciones de la Plaza de las Descalzas. Nos hemos trasladado aquí porque justo en este enclave era donde se encontraba originalmente la sede de la famosa RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Bueno, en el siglo XVIII, cuando se funda esta institución, se celebran sus primeras reuniones en el Palacio del Marqués de Villena. Uno de los grandes aristócratas, uno de los grandes intelectuales del Madrid de aquel entonces, le concede el título de socia honorífica a una de las grandes escritoras madrileñas, doña María de Guzmán y de la Cerda. Una de las grandes aristócratas madrileña que, además de haber conseguido el título de miembro de la RAE, también fue miembro de la Real Academia de la Historia y, sobre todo, y por lo que fue conocida, fue por alcanzar el título de doctora en la Universidad de Alcalá y por lo que ha sido popularmente conocida como la doctora de Alcalá. Habitualmente se dice que fue la primera mujer española en alcanzar tal título, pero no es exactamente cierto, porque siglos atrás, en la Universidad de Salamanca, en pleno Renacimiento, Luisa de Medrano había alcanzado el título nada más y nada menos que de catedrática. Y ese sí es el primer título de catedrática ostentado por una mujer, no en España, sino en toda Europa en realidad. Recordemos que Luisa de Medrano había sido heredera en la cátedra de nada más y nada menos que Antonio de Nebrija, para que os hagáis un poquitín a la idea del nivel intelectual del que estamos hablando. María Isidra de Guzmán y de la Cerda había nacido en Madrid en el año 1767 y lo hizo en el seno de una familia lo suficientemente acomodada para poderle labrar ese futuro estudiantil. No en vano, sus padres eran los condes de Aguilar, unos grandes de España que se permitieron el lujo de darle esa educación a su hija. Y lo interesante es que su familia tiene mucho que ver en su ámbito intelectual, porque ella siempre tuvo un referente que también era mujer, su abuela, la condesa de Paredes, que en el año 1654 había escrito El Año Cristiano, que se publicó en 6 volúmenes y que influiría definitivamente en su futura nieta. Una influencia que aparecerá también en el ámbito familiar de Isidra de Guzmán cuando se case. Pero para conocer esta historia nos tenemos que trasladar unos metros desde donde nos encontramos al templo donde ocurre ese matrimonio. Nos hemos trasladado desde la cercana iglesia o plaza de las Descalzas Reales hasta la iglesia de San Ginés, en la misma calle Arenal.
En determinadas ocasiones se ha venido diciendo que María Isidra de Guzmán, la doctora de Alcalá, no tenía en realidad tantos méritos intelectuales, porque algunas de sus obras, presuntamente traducidas del griego, eran en realidad traducciones que hacía del francés de otros escritores que previamente las habían hecho del griego. Sin embargo, esas cuestiones no son suficientes como para empañar los méritos académicos de María Isidra de Guzmán. Y además, hay otra cuestión importante a tener en cuenta, y es que ella murió con 35 años. Por eso, cuando se hacen ese tipo de valoraciones, tenemos que tenerlas en cuenta que estamos hablando de una mujer realmente joven y que su carrera estaba aún por comenzar. También hay un detalle fundamental en la historia de la doctora de Alcalá, y es que tiene un aspecto que no compartía con muchos hombres intelectuales de su época, y es que fue madre de 4 hijos. La gestación y el cuidado de estos pequeños, apenas con 35 años, le robaría infinidad de tiempo que muchos hombres gozaban para desarrollar toda su carrera literaria. Sin embargo, ella demostró, además de haber sido una gran intelectual, haber sido una gran madre. Es curioso, según vamos conociendo la historia de Madrid, y en concreto la historia referente a las escritoras madrileñas, que a pesar de tener un reconocido prestigio ya a nivel internacional, en Alcalá de Henares, por ejemplo, hay un premio con el nombre de Isidra de Guzmán, no veamos esa misma importancia en los homenajes que la ciudad de Madrid hace a sus intelectuales. En la iglesia de San Ginés, por ejemplo, vemos esta placa donde se conmemora la boda de Quevedo, por poneros un caso, y sin embargo, María Isidra de Guzmán, que se casó en esta iglesia, no aparece por ninguna parte. En esta misma calle, conocida ahora como la calle Conde de Romanones, pero hace años conocida como la calle Barrio Nuevo, fue donde nació otra de las grandes escritoras madrileñas, Margarita Nelken. Para hablar de Margarita Nelken, tenemos que fijarnos obviamente en su apellido, que como veis no era precisamente madrileño. El apellido Nelken llevaba varias generaciones viviendo en Madrid, porque ya desde tiempos de su abuelo habían recaído en nuestra ciudad desde Alemania. Era una familia de joyeros judíos que se dedicó sobre todo al tema de la relojería. Ellos habían llegado a Madrid como relojeros del Palacio Real, y es así como se establecen muy cerquita de donde estamos, en la misma Puerta del Sol, como un negocio, ya digo, de relojería. Margarita, sin embargo, desde muy joven dará señas de ser una gran intelectual. Para que os hagáis una idea, con 15 años ya estaba escribiendo artículos sobre historia del arte, en este caso muy vinculada a Madrid, como son los frescos de la iglesia de San Antonio de la Florida, y que, digamos, catapultarían a Margarita Nelken al ámbito de la intelectualidad madrileña. Ya os digo, con 15 años apenas escribía artículos, con 20 y pocos estaba dando conferencias y poco a poco fue introduciéndose en todos los ámbitos intelectuales y los círculos literarios del Madrid de aquel entonces. Es muy importante, llegado a este punto, diferenciar bien la vertiente política y la vertiente literaria de Margarita Nelken. Fue una gran activista política, pero nosotros nos vamos a ocupar de esa otra faceta, de la parte literaria, porque como escritora, además de haber escrito varias novelas, interesantísimos libros de historia del arte, también se sospecha que fue la primera traductora de la Metamorfosis del famoso escritor Kafka, que como al fin y al cabo ella era de origen alemán, dominaba tanto el alemán como el inglés y otros tantos idiomas, y le permitió traducir esa obra al castellano. Ya digo que no se sabe con certeza, porque esa primera traducción, que se hizo en el año 1924, actualmente es anónima. No se sabe quién la hizo, pero todo apunta a que fue Margarita Nelken, con sus grandes habilidades para los idiomas, quien la tradujo. Lo que nos hace pensar también en cuántas obras siguen siendo desconocidas de infinidad de autoras madrileñas. Por eso, en esta ocasión, aprovechando la gran trayectoria que tenemos en nuestra ciudad como cuna de estupendas escritoras, vamos a hacer un viaje ya no en el pasado, sino también en el presente, para desplazarnos a las inmediaciones del cuartel del Conde Duque para hablar con una escritora, pero con una escritora actual. Nos hemos trasladado ahora a la Plaza de los Guardias de Corps, muy cerquita del cuartel del Conde Duque.
Y si nos hemos desplazado aquí es porque tenemos una escultura estupenda de la intelectual Clara Campoamor. Y además tenemos la suerte, y de ahí que llevemos la mascarilla, de contar con la presencia de Mar Rey-Bueno. Hola Mar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy bien, pues si quieres nos sentamos. Vale, perfecto. Estupendo. Bueno, como estamos al aire libre, manteniendo las distancias de seguridad y todos los protocolos previstos para estas situaciones, creo que nos podemos quitar las máscaras sin poner en riesgo a nadie. Y nos encontramos en este momento, como os decía al inicio, con la escritora Mar Rey-Bueno, que es una oportunidad de oro porque la historia de las mujeres escritoras no acaba en el siglo XIX ni siquiera en el XX, continúa en el presente y es una oportunidad de lujo el poder entrevistar a una escritora viviente y que tiene muchas cosas que decir. Así que bueno, Mar, mi primera pregunta sería ¿quién es Mar Rey-Bueno por Mar Rey-Bueno? Bueno, ya sabes que esa es una pregunta que me cuesta mucho trabajo siempre responder. Como ya me llevas leyendo mucho tiempo, sabes que yo digo que yo soy yo misma con mis mismidades. Supongo que sigo siendo esa niña pequeña, ¿no?, que le gustaba mucho leer, que estaba ansiosa por aprender a leer, que cuando descubrí lo que ponían las letras en los carteles de las calles, pues para mí fue una experiencia maravillosa, un descubrimiento. Y a partir de ahí empecé a leer y empecé a escribir, y yo llevo escribiendo desde siempre, desde que aprendí, con 5 o 6 años. Evidentemente no escribía ni cuentos ni nada de lo que, por ejemplo, pueda escribir hoy en día, pero sí que me dedicaba a rellenar cuadernos con las anotaciones de los libros que me leía, cuando empezaba a leerlos, cuando terminaba de leerlos, lo que me parecían. Las cosas que me compraba, las ideas que se me ocurrían. Llevo toda la vida escribiendo y no me imagino mi vida sin escribir, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo? Pues supongo que soy una escritora, pero sabes que soy muchas más cosas, ¿no? No sé, es esta manía que siempre que a mí me resulta repelente, ¿no? Cuando te dicen, cuando te quieren meter en un cajón, ¿no?, o en un compartimento estanco, como si fueras una mariposa a la que se te clavase ahí y se dijese, es esta mariposa, este género, esta especie. No sé, soy farmacéutica, aunque nunca he ejercido como farmacéutica, soy historiadora, aunque nunca estudié historia, pero me doctoré como historiadora. Ahora mismo tengo un negocio, soy una pequeñísima empresaria, tengo un pequeño negocio con el que trabajo y me gano la vida. He escrito, tengo 10 libros, es decir, podría ser 1000 cosas y al final no ser ninguna, ¿no? Según esa norma, ¿no?, de no saber muy bien cómo etiquetarme ni dónde compartimentarme. ¿Podríamos decir que hay un momento en tu vida en el que tú sientas que comienza esa vocación, que tienes claro que el mundo de la escritura es el futuro que ves en ti? Lo que siempre recuerdo, más que ser escritora, es ser historiadora. A mí me regalaron de pequeña una enciclopedia con distintas, bueno, con las enciclopedias que teníamos cuando éramos pequeños, ¿no?, con las distintas temáticas, y entonces yo recuerdo aquella, se llamaba Mi primera enciclopedia además, siempre suelo hablar de ella, con las pastas verdes, verde botella, y en aquella, de todas las disciplinas que había, a mí la que más me gustaba era la de historia. Era una enciclopedia destinada para niños pequeños, con lo cual tenía unos dibujos muy maravillosos, con muchos colores, y bueno, a mí aquello me fascinaba, la enciclopedia de historia. Y ahí fue donde yo decidí que yo quería ser historiadora. Además yo vengo de una familia humilde, muy humilde, mi padre es camarero, mi madre era lo que entonces se llamaba sus labores, ¿no?, mi madre estaba en casa. Y entonces nadie había tenido estudios, tenían los estudios básicos, estudios primarios, pero no habían ido a la universidad. Con lo cual es una cosa como que siempre me preguntan, ¿y por qué quería ser historiadora? Pues no lo sé, supongo que fue por aquel libro, ¿no?, y aquellas historias que allí se contaban. Yo no vengo de una tradición familiar en la que nadie me haya dicho, pues esto tienes que hacer, o esto es lo que yo he visto en mi casa. Yo no he visto esas cosas, ¿no?, con lo cual, pues de alguna manera es algo que nace y no sabes muy bien de dónde nace, pero ahí está, ¿no? Entonces yo siempre quise ser historiadora. Luego ya me empezaron a gustar las ciencias y estudié, y por eso, bueno, me fui hacia la farmacia, aunque nunca había pensado tampoco estudiar farmacia. Pensé estudiar medicina, pero bueno, al final acabé estudiando farmacia. Aunque mi vocación seguía ahí, la de historiadora, pero todo el mundo me decía, ¿y para qué vas a estudiar historia si la historia no sirve para nada? ¿O no vas a tener un puesto de trabajo con la historia? Bien, una vez que estudié lo que se supone que me iba a dar un puesto de trabajo, que luego tampoco me lo ha dado, pues entonces decidí hacer la tesis doctoral en historia de la farmacia, en historia de la ciencia, y ahí fue donde, al hacer una tesis en historia, tienes que empezar a escribir. Y al empezar a escribir, pues empecé a hacer las cosas que a mí me gustaban.
y las cosas que yo había visto en todos aquellos libros que yo llevaba leídos. Yo era la niña que se iba de vacaciones con una bolsa con 30 libros para 30 días y el día 20 me tenía que ir a comprar libros porque ya me los había leído todos. Entonces yo estaba, para mí la lectura era lo más maravilloso del mundo y en ese momento fue cuando me di cuenta de que también podía escribir. Lo que pasa es que me he pasado muchos años, décadas, escribiendo exclusivamente cosas académicas, ¿no? Escribiendo artículos, escribiendo libros, pero escribiendo siempre las historias de otros. No ha sido hasta hace 3 años que escribí mi propia historia, incluyéndola dentro de las de historias de otras mujeres, ¿no? De otras mujeres reales, de otras mujeres históricas que vivieron los siglos pasados, y ahí fue donde yo me incorporé y donde yo empecé a tener una voz propia. Dejé de apantallarme, como siempre digo, detrás de las historias de otros y empecé a escribir yo, como yo misma, como Mar Reybueno. ¿Qué crees tú que podrían aportar o que pueden aportar las mujeres en el panorama literario actual? No sabría muy bien responderte a la pregunta, porque creo que seguimos aportando, que hemos aportado mucho y que seguimos aportando. Es más una cuestión no tanto de aportar como de visibilidad, de que se nos vea, de que realmente se sepa que estamos. Evidentemente la situación que hay actualmente es completamente diferente a la que había hace 50, 60 años, no tiene nada que ver, ¿no? Hoy las mujeres están copando las listas de ventas de libros, están ahí, científicas, escritoras, artistas, están ahí. No como han estado antes, pero sí como se está ahora, ¿no? En respecto a lo que yo pienso que se puede aportar y lo que yo creo que puedo aportar, ¿no? Hablando en más personal, más desde mi punto de vista, pues yo creo que habría que aportar el conocimiento de todas aquellas mujeres a las que se ha silenciado durante tantísimo tiempo. Mujeres silenciadas y que siguen siendo silenciadas. Yo día a día, todos los días me sorprendo encontrándome a una nueva mujer o varias mujeres de las que no sé absolutamente nada y que a lo mejor han vivido hace 30, 40, 50 años. No estoy hablando de siglos, estoy hablando de hace 40 años. Estoy hablando a lo mejor de hace 20 años. Estudios históricos, por ejemplo, que es mi disciplina, en los que hay mujeres pioneras, mujeres que son las que están dando las ideas y sin embargo lo que conocemos siempre es la idea que da el hombre historiador especializado en ese tema, ¿no? El especialista en ese tema. Eso es lo que a mí me gustaría, lo que yo creo que todavía queda por hacer, ¿no? O sea, ver que realmente estamos al mismo nivel, lo hemos estado siempre, ¿no? Lo que pasa que es una cuestión de visibilidad y es una cuestión de reconocernos. Por eso yo siempre digo lo importante que es la genealogía, trazar nuestra propia genealogía, ¿no? O sea, contar de dónde venimos, quiénes somos, dónde hemos estado, para que no se crea que es que no hemos existido. Sí, claro que hemos existido, lo que pasa que no hay constancia nuestra, ¿no? No se nos ha visibilizado. Recientemente has publicado este libro, Evas alquímicas, en el cual nos encontramos una enorme galería de mujeres, de intelectuales de nuestro pasado, no tan lejano en realidad, y yo sé que esta pregunta es difícil, pero de todo este repertorio de grandes intelectuales que nos aportas, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál podrías considerar tú como el buque insignia de tus Evas alquímicas? La verdad es que me fascinan y me apasionan todas las que salen, ¿no? Pero teniendo en cuenta que estamos en Madrid y teniendo en cuenta que estamos hablando de mujeres en Madrid, pues me quedaría con María Sánchez de la Rosa, que es fue procesada a finales del siglo XVII por hechicera, aunque ella en realidad lo que era una profesora de secretos, es decir, una mujer que tenía conocimientos de las hierbas, de las plantas, de cómo destilarlas, de cómo elaborar medicamentos. Eso es lo que se llamaba entonces en aquella época una profesora de secretos. Hasta hace relativamente poco tiempo no se sabía ni que existían como profesión, profesora de secretos. De hecho, lo de profesora de secretos yo creo que es una de las primeras veces que lo he dicho yo, porque en realidad siempre se habla en masculino, los que se conocen son los profesores de secretos. Entonces, yo me quedaría con ella porque es una mujer fascinante, tiene uno de los mejores laboratorios alquímicos que hay en Madrid conocidos, probablemente habría otros muchos, pero conocidos, hasta el punto que la Inquisición llamó a un boticario establecido en la Villa y Corte para que hiciera el inventariado de todo lo que esta mujer tenía en su laboratorio, para que pudiera explicar si realmente era para utilizarse como terapéutica o si realmente se utilizaba como hechicería.
En cualquiera de los dos casos, esta mujer estaba condenada, porque como hechicera por hechicera, evidentemente, y como boticaria, pues no podía ejercer el arte de boticaria, no podía ser boticaria. No se podía estudiar, no se podía tener una farmacia en titularidad, eso hasta hace 100 y pocos años. Entonces, en cualquiera de los dos casos habría incumplido la ley, pero ella hacía todas esas cosas. Vivía en la calle Infantas con su hija y ambas dos tenían un nutrido elenco de clientes, ¿no?, a los que les proporcionaban todo tipo de sustancias y de medicamentos, ¿no? Yo me quedaría con ella, he hablado varias veces de ella en algunos de mis libros, es una mujer que me fascina, tiene un expediente inquisitorial de 3 carpetas en el Archivo Histórico Nacional y creo que todavía queda mucho por decir de ella, ¿no? Y como ella, de tantas, porque hay muchas mujeres así, casi todas las mujeres que fueron procesadas por brujas y por hechiceras, en realidad lo que eran, como yo siempre suelo decir, sabias mujeres, mujeres que tenían unos conocimientos increíbles, normalmente conocimientos que hoy entenderíamos como científicos, y que eran, bueno, sin ir más lejos, aquí en Madrid, eran las mujeres que acudían a los muladares de la calle Toledo, donde se terminaba Madrid, al final de la calle Toledo, ¿no?, que aquello todo era una zona, eran barrancos y era donde se echaban los desperdicios. Bueno, pues estas mujeres iban a buscar allí las plantas medicinales que después vendían a los boticarios de la Villa y Corte. Eso, si hacemos un estudio riguroso, como se puede hacer, ¿no?, nos encontraríamos a muchas de esas mujeres que eran las proveedoras de plantas medicinales para los boticarios. Los boticarios eran quienes tenían que saberlas y quienes tenían que buscarlas, y sin embargo se las compraban a estas mujeres. Tontas no serían, evidentemente, ¿no?, y los boticarios no se iban a arriesgar a comprar cosas que no fueran de calidad. Eso es lo que he querido rescatar en cierta medida en este último libro, y lo que sigo rescatando, porque me doy cuenta que cuando empiezas a tirar de este hilo, ¿no?, que parece que no existe ninguna información y no existe documentación alguna, te empiezas a encontrar, o sea, todo un abanico de posibilidades que daría para una vida entera de investigación. Y ya por último, abusando un poco de tu confianza... No, por favor. Hemos estado hablando de mujeres del pasado, hemos estado hablando contigo como mujer presente, y ¿qué mensaje les podríamos mandar a las mujeres del futuro? Esas mujeres que en estos momentos son niñas, que sienten quizás esa vocación por el mundo literario, ¿qué les aconsejas tú como literaria en el ámbito, pues eso, de su formación, el consejo que tú les quisieses dar? Yo les diría lo que yo he hecho y lo que les sigo diciendo, por ejemplo, a mis sobrinas, ¿no? Vosotras leed todo, lo que sea, no importa, no tiene la mayor importancia, unas veces mejores, otras veces peores, libros, todo vale. Y sobre todo, documentaros, la documentación es fundamental. El tener un argumento, siempre hay que tener argumentos, y los argumentos se tienen con la documentación, que nadie te pueda rebatir nada, porque tú tengas los argumentos oportunos para enfrentar a la opinión que otro te quiera decir, ¿no? Y sobre todo y fundamental, que hagan lo que quieran, lo que sientan, lo que ellas deseen, lo que piensen que es lo que más sienten ellas, para lo que han nacido, ¿no? Y eso lo sabe una y uno desde que nace y desde que empieza a tener un poquito de sentido y de razón, pues que se dediquen a lo que ellas realmente desean y quieren, porque ese será el camino, independientemente de que les digan que no, que por ahí no, que tal. Tienen que hacer lo que realmente sientan y lo que realmente quieran hacer, porque ahí es donde triunfarán. Y bueno, por último, queríamos aprovechar este espacio para ofrecerte la posibilidad de que tú expongas lo que a ti te parezca, lo que sientas en este momento y lo que, bueno, tú voluntariamente quieras aportar. Yo quería aprovechar para agradeceros que hayáis contado conmigo, que hayáis pensado en mí, no solo acudir a casi ninguna grabación, no por nada en concreto, sino porque, bueno, no dispongo de demasiado tiempo libre y entonces no suelo acudir. Pero cuando me mandaste uno de los vídeos, uno de tus últimos vídeos, me pareció tan bien hecho, tan didáctico y con una calidad tan increíble, ¿no? En estos tiempos en los que todo el mundo graba y todo el mundo hace de todo, pues me pareció una calidad extraordinaria, con lo cual me animé mucho a venir, ¿no? Porque pensé, bueno, va a quedar la verdad que muy bonito. Y entonces te agradezco que hayas contado conmigo y animo a que todo el mundo vea vuestros vídeos, porque realmente son interesantísimos y hablan cosas de la historia de Madrid que no todo el mundo conoce. Pues nada, muchísimas gracias por esta pequeña charla que ha sido muy breve en el tiempo, pero bueno, creo que al mismo tiempo ha sido muy enriquecedora.
y que de esta manera creo que podemos ofrecer una visión quizás más completa ya de todo lo que han aportado las mujeres al mundo de las letras en Madrid, que no es poco, y sobre todo, bueno, gracias también a tu libro ya tenemos una visión más completa de la ciencia en Madrid también. Y en este punto ya nos despedimos del reportaje de hoy, agradeciendo a Mar su presencia y recomendándoos que la sigáis en las redes sociales, en Facebook sobre todo. No solo publica libros, sino también comentarios y publicaciones realmente interesantes. Así que muchas gracias por estar otro día más con nosotros y nos vemos en próximas visitas. Gracias a todos.